noches, amigos. Esta es una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por BHTV, nuestro canal, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal abeja.p. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad, ante la ausencia de Luciano Reboredo por cuestiones de trabajo y de fuerza mayor, voy a desarrollar las incidencias del programa comentando los acontecimientos más significativos que se han dado en estos últimos días. Como no podía ser, porque ya estamos acostumbrados a ello, cada semana a través de la televisión, de los grandes medios de la capital, nos enteramos de nuevos hechos que cambian radicalmente la coyuntura. Ya estábamos acostumbrados, cada semana se le habían prendido a Patricia Benavides y las imputaciones contra ella crecían exponencialmente. En esta oportunidad parece que la han dejado tranquila, pero han buscado una presa mayor, sin duda, que es la señora Boluarte, la presidenta de la República. Y lo han hecho a través de la captura de su hermano Nicanor Boluarte, conjuntamente con 8 personas, entre las cuales también se encuentra su abogado, el doctor Mateo Castañeda. Este es un hecho sin duda importante que viene a ratificar lo que ya hemos dicho nosotros en otras oportunidades, de que la coyuntura política está llena no de temas políticos como debería ser, no por los asuntos que salen del Congreso, del gobierno, en torno a las políticas a seguir para combatir la crisis, elevar los niveles de pobreza, evitando, digamos, el incremento de pobres que se viene generando en los últimos tiempos, mejorando la calidad de vida, o los problemas en el agro, en las provincias, la minoría. No, estos temas casi han desaparecido de la escena política o se han convertido en asuntos secundarios. Los asuntos judiciales, manejados por policías, jueces y fiscales, esos son los temas que ocupan prácticamente todo el escenario político. Por cierto, esto es una anomalía, no sucede en otros países, pero está poniendo en primer plano lo que sucede, en verdad, la realpolitik en un país como el nuestro. Sobre el particular, yo quisiera decir que estos últimos acontecimientos, las últimas capturas, los últimos anuncios que hace la Fiscalía con bombos y platillos, tienen 2 aspectos que creo yo cabe distinguir. Uno de ellos tiene que ver con la captura, ¿no?, del señor Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, acusado de ser parte de una organización criminal que se ha dedicado, sobre pretexto de armar un partido político, a poner gobernadores y prefectos, subprefectos en distintos departamentos, cobrarles cupos como contraprestación a que formen comités de su partido político o recaben firmas para igual fin. Esto indudablemente es una barbaridad. Nosotros en otros programas lo hemos dicho también en otros medios, que el señor Boluarte estaba con esta actitud exponiendo gravemente al gobierno de su hermana, porque esto es como darle pues a un niño una torta para que, manipulándola, luego lo castiguemos por tener sucias las manos. Efectivamente, han dejado que el señor Boluarte durante meses esté en este empeño, buscando pues actores, buscando recursos, los cuales se prestan, como ustedes entienden, para el toma y daca, favores, quiero conseguir plata, recursos, ayúdame para esto, yo te ayudo en esto, quieres un cargo y te lo doy, pero si tú me consigues tantas firmas o me formas tantos comités. En fin, es el espacio magnífico para quienes quieren utilizar los mecanismos jurisdiccionales y los mecanismos policíacos para poder sacar dividendos políticos, y el señor Boluarte y su hermana, porque esto lo hacen de consumo, lo hacen en conjunto, han permitido que esto suceda. Le han abierto la puerta, le han servido la mesa a los caviares para que puedan hacer este tipo de campaña. Y digo que esto
Es así porque constituye en el fondo, si ustedes lo piensan bien, una estupidez. Pensar que la señora Boluarte va a tener un destino político importante después que acabe su mandato es una cosa que solamente la locura que los embarga en este momento permite sostener. Con los niveles de popularidad, con las imputaciones que se le vienen haciendo, con el fracaso en casi todos los frentes, materia económica, inseguridad ciudadana, abandono de los grandes proyectos de crecimiento, engrosamiento de la pobreza significativamente, la señora no tiene ningún futuro político por más partido que quiera crear. Por lo tanto, esto del partido es una suerte de esfuerzo inútil, pero que sí sirve para que metan las manos y pueda ser imputado como cabeza de una organización criminal a la cual yo estoy seguro que van a haber no 1000, sino 2000 o 3000 testimonios de mucha gente que se siente frustrada porque le prometieron cosas y al final no se las consiguieron, decir que yo di tal dinero y, o contribuí con un número determinado de firmas o formé un comité y finalmente he sido objeto de una estafa. En fin, esto revela pues la tontería, la estupidez, la estulticia de esta gente que le da pie a los caviares y a los enemigos de la democracia y la república para sacar adelante sus propósitos. Entonces, sobre este aspecto particularmente yo no tengo duda de la culpabilidad. Lo habíamos dicho en otra oportunidad, en otros tiempos, que esta era una bomba de tiempo y la han hecho estallar justamente en el momento que la gente que maneja hoy la Fiscalía, el Ministerio Público y parte del Poder Judicial quisieran que estalle. Y ahí están los resultados. Más complicado resulta el caso del abogado Mateo Castañeda. Él se ha desempeñado como abogado de la presidenta, ¿no? Y para quienes no lo conocen, yo quisiera decir que se trata de un personaje reconocido en el mundo jurídico. Durante mucho tiempo se ha desempeñado en la función pública, ha llegado a ser fiscal superior, ha tenido una actuación meritoria que le recordamos, por lo menos quienes estamos en el foro, en el ámbito de la juridicidad, y es un abogado de nota que hoy se dedica a la actividad privada y que indudablemente resulta forzado que se lo quiera comprometer con Boluarte y se lo quiera involucrar en esta organización criminal como el brazo legal de este aparato. El señor Castañeda, con el cual podemos tener discrepancias, pertenece a otro pelaje y no está pues con estos buscapanes, ganapanes con los cuales se rodea Boluarte para armar su partido político, todos ellos con la codicia de ver cómo van a meter la mano en el botín que se imaginan en su cabeza loca que van a conseguir. El señor Castañeda pertenece a otra experiencia profesional y si ha decidido apoyar a la señora Boluarte será pues porque o considera justa su causa o los honorarios profesionales deben ser cuantiosos. En fin, está en su derecho para hacerlo. Cualquier persona en un Estado democrático tiene derecho a la defensa y los abogados estamos justamente para poder prestar este tipo de servicios. Lo que a mí me llama la atención es, ahora que se vienen conociendo las cosas, el mecanismo utilizado para poder comprometer a Mateo Castañeda. A mí me resulta muy difícil que este personaje haya estado tocando a las puertas, se haya estado vendiendo, regalando. Es una persona que, repito, no es tonto, tiene experiencia, se ha manejado en el Ministerio Público y estoy seguro que sus alarmas elementales lo inhiben de cometer errores de naturaleza pueril, de naturaleza infantil. No está en esa tesitura, en esa actitud el doctor Castañeda. Es una cosa distinta. Entonces, es obvio que aquí se ha tramado una estrategia para tender una celada. Y esto es lo que él ha dicho a la opinión pública. Todavía está pendiente sus declaraciones que vamos a conocer
cuando el juez le tome las declaraciones del caso y sus abogados actúen, vamos a conocer la otra versión, porque este domingo hemos tenido en algún programa toda la versión que da la Fiscalía. Y yo prácticamente, luego de ver el comportamiento de la Fiscalía en los últimos años, para mí no me provoca mayor credibilidad que la que para muchos le puede provocar el Congreso. Si la mayoría de los peruanos desconfiamos de las cosas que se hacen en el Congreso, también los peruanos tenemos el derecho de cuestionar las cosas y los actos que se llevan a cabo en una fiscalía que desde los tiempos de Lagarto Vizcarra está capturada por los caviares y es una trinchera que utilizan estos para sus propios fines políticos. En consecuencia, para terminar esta primera parte, quiero decir que aquí no estamos ante una contradicción entre los buenos y los malos, los justicieros y los bandidos. Esa imagen que nos quiere vender es peregrina y mentirosa. Aquí lo que estamos es ante una lucha política sin cuartel, donde se utilizan justamente por la coyuntura herramientas, razonamientos y procedimientos jurídicos o procesales. Esta es un poco la característica. En otros tiempos la guerra se hacía a través de tanques, de bayonetas, se asaltaba el poder. Hoy, en esta época, los mecanismos se asientan en medidas judiciales, detenciones, incautaciones, allanamientos, impedimento de salida y sentencias que terminan a uno metiéndolo en la cárcel o inculpándolo en algún proceso penal. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente parte, vamos a desarrollar más este aspecto porque yo quisiera con ustedes, amigos, reflexionar ante qué fenómeno estamos y cuál es el peligro para la democracia que todo esto entraña. Volvemos en unos instantes luego de los comerciales correspondientes. Bueno, volvemos con su programa Conversando con el Perú. Estábamos analizando la situación de Mateo Castañeda, el abogado de la señora Presidenta de la República, y habíamos establecido algunas diferencias con el caso del señor Nicanor Boluarte. Vean ustedes, vamos a seguir a hablar con claridad. A diferencia de Boluarte y los suyos, que son una hueste que quiere ver cómo saquea el Estado, y utiliza mecanismos tramposos, ¿no?, ganados por la codicia y la hambruna y la ansiedad y la angurria. El doctor Castañeda, repito, es un personaje que tiene ya un prestigio establecido, tiene un estudio jurídico importante y por lo tanto tiene una forma de vida totalmente establecida, muy distante pues a los ganapanes que están en torno a Boluarte, tratando de armar esta organización y en el camino ganarse alguito. Eso me parece importante. En consecuencia, no se puede pensar, y esto es importante decirlo, que Mateo Castañeda es un delincuente o que pertenece a un tipo de organización porque ha prestado servicios a la señora Boluarte. Con lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo, no me parece, pero eso es una opinión jurídica profesional. Pero eso no lo vuelve ni delincuente, ni incapaz, ni es ningún demérito. Entonces, ¿a qué viene eso de generar agentes infiltrados? Los agentes infiltrados, para la policía, son elementos que se camuflan y se incorporan en bandas para conocer su actuación criminal y poder capturarlos. ¿Esa es la hipótesis para Mateo Castañeda? Para un abogado reconocido que ha sido fiscal superior en el Ministerio Público. ¿Es posible que se le armen trampas? ¿Es posible que existan agentes infiltrados para recabar información y que se le infiltren? Y si ha habido una infiltración, aquí hay un reconocimiento que se le ha preparado una trampa. Y el doctor Castañeda ha dicho una cosa importante, que el exministro del Interior, Carlos Morán, es cliente suyo. Y Carlos Morán
ministro en los tiempos de Vizcarra, el que cierra el Congreso de la República y apoya a Lagarto Vizcarra en su acto antidemocrático por el cual se va a abrir una investigación en el Congreso, es un personaje que ha estado vinculado a los Colchado y compañía, son sus ahijados. Probablemente en algún momento han tenido mérito, pero es verdad también que con el tiempo esta gente se ha convertido en una especie de sicarios que utilizan este tipo de ventajas para fines que no son la justicia. En consecuencia, la estrategia de infiltrarlo, la estrategia de armarle, según Castañeda, es por insistencia de su cliente, Carlos Morán, que le dice, oye, los oficiales de la DIVIAC quieren hablar contigo porque hay un desacuerdo, la señora Boluarte piensa mal de ellos, en fin, hay que buscar cómo pacificar las cosas. ¿Por qué no te reúnes con ellos? Una y otra vez. Y entonces, quizá Castañeda, ahí con ingenuidad, haya caído en la trampa y le hayan hecho decir cosas que nunca debieron decirse. Pero eso depende cómo se enfoca la conversación y hay técnicas. Porque, por ejemplo, si yo voy a una conversación con ustedes, amigos, y empiezo a decir, mi mamá está en el hospital, está operada, mi hijo tiene tal problema, mis parientes así me van a botar de la casa, uno que escuche esas declaraciones de una persona dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Yo te puedo de repente prestar un dinero. Si esa parte la editan, uno aparece dándole dinero al personaje. Entonces, lo que yo quiero decirle es que reflexionemos, amigos todos, de que este tipo de comportamientos a una persona que no tiene antecedentes de ser criminal, pero para luego acusarlo de que ha intentado sobornar a ni más ni menos que a Colchado y al otro coronel, a mí me suena que es una verdadera trampa. Es una celada que se ha montado con el objeto de buscar la situación que ahora se quiere producir. Un escándalo gigantesco que sin duda le va a llegar a la propia Presidenta de la República porque el siguiente paso es decir, esta actuación la ha dictado la propia Dina Boluarte, que repito, no es santo de mi devoción, pero yo digo, la señora Boluarte no tiene por qué sobornar a estos policías porque en su poder y del ministro del Interior y del comandante general está la potestad de reubicarlos, sacarlos, pasarlos al retiro. ¿Cuántas veces eso ha sucedido en la historia del país? Cuando hay algún oficial incómodo que fastidia en el ejército, para no hablar de la policía solamente, se lo pasa al retiro por necesidades del servicio. Y punto final. Y no hay que hacer ningún tipo de promesas de querer congraciarse, de hacerle favores o cosas por el estilo. A mí me parece eso muy sofisticado. Y por otro lado, los policías tampoco tienen en este asunto gran tarea ni responsabilidad. Ellos no son los que llevan a cabo la investigación, la lleva el fiscal. Y si la archivan o no, no es por el policía es un cuerpo auxiliar. El fiscal es el que finalmente archiva. Más rentable era buscar un entendimiento con los fiscales si es que se quería desviar el curso de la investigación o buscar su archivamiento, que buscar a los policías. Y la presencia del señor Morán, que está saliendo ahora a los medios de comunicación, creo que debe llamar a sospecha, porque eso vendría a implicar, y este es el tema de fondo, que se está armando en el país una suerte de personajes que ya de tiempo atrás vienen actuando en función no a intereses, repito, de buscar la justicia, de trabajar conforme a ley, de perseguir el delito, sino de tener otro tipo de intereses. El señor Colchado y compañía, incluyendo el Conejo, el oficial Conejo, coronel Conejo, así le apodan, que hoy están enemistados, fueron los que armaron toda la trama para tumbarse al fiscal de la Nación, Chávarri. Ustedes recordarán. Ellos eran los que tenían esta facultad de sacar los audios y llevar adelante el chuponeo correspondiente. Que por cierto es el mérito que tiene Colchado y los suyos,
Más allá de algún éxito policial de haber capturado a alguien importante, el señor Colchado y compañía, la DIVIAC, son unos grandes chuponeadores. Eso es su expertise, chuponear. En la época de Humala, el Perú compró unos equipos llamados Constelación para poder captar y realizar escuchas. Estas escuchas tienen sentido en un Estado democrático cuando son para proteger la seguridad nacional, para combatir al enemigo externo o actos graves como el terrorismo. Y no se pueden usar jamás para la vida política cotidiana. No se puede usar para propósitos que no son los de la correcta administración de justicia. Y este es el tema de fondo. Estamos aquí ante un grupo de personas que por manejar estas herramientas de poder adquieren una superioridad sobre los demás y pueden armar celadas como la que le han hecho a Mateo Castañeda y probablemente a otros, y a partir de ahí sacar dividendos políticos. Esto es algo que no se puede permitir porque de lo contrario, la KGB o la checa criolla, la KGB criolla de los Colchado y compañía, va a terminar gobernando en el Perú. Y si ustedes no lo creen, estudien la historia de la Unión Soviética al final, y el mismo Putin, que es un presidente cuyos orígenes está justamente en los servicios secretos. Los servicios secretos, los cuerpos de inteligencia, no pueden manejar a una república democrática. Volvemos para la segunda parte de este programa con nuestra invitada especial. Volvemos en unos instantes. Estimados amigos, volvemos con nuestro programa Conversando con el Perú. En primer lugar, decir que Rosa Bartra no necesita presentación. Ha sido una destacadísima parlamentaria, la lanzó a la fama política y luego en los últimos años ha sido una de las principales combatientes en la lucha democrática cuando el gobierno de Castillo y Boluarte, porque era una dupla, amenazaba a la República, y Rosa Bartra ha sido uno de los voceros más importantes para afirmar los valores democráticos. Por eso para mí es un orgullo y gran satisfacción estar contigo, Rosa, esta noche para conversar sobre los últimos acontecimientos que conmueven al país. ¿Cómo estás, Rosita? ¿Qué tal? Bien, Ángel, agradecida con BHTV, agradecida a ti por la invitación y bueno, pues en el Perú no nos aburrimos jamás, ¿no? No, bueno, como ya sucede, todas las semanas hay Todas. toda una semana, ya sabemos que hacia el domingo va a haber una sorpresa. Yo decía que la coyuntura política, curiosamente en el Perú, no está llena de asuntos políticos que nacen del Parlamento, del gobierno, de los ministerios, de las regiones. No, son jueces y fiscales y policías ahora adscritos los que marcan el ritmo del acontecer político, y eso es una anomalía que está revelando los grados de lo que hemos llamado nosotros la judicialización de la política. Eso es el tema. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas tú de la última novedad acontecida el día de ayer domingo, ¿no? Bueno, este tema de la judicialización de la política ya no es nuevo. No. Empezó con fuerza entre el 2017 y el 2018, con mucha más fuerza en el 2018, y tuvo su clímax con la disolución del Congreso en el 2019. Luego, digamos que como que se ha tenido una pausa, y sí ha sido la política del Parlamento y las vacancias y el control político el que ha manejado la agenda para nuevamente, desde mediados del año pasado, si no es desde fines, desde la vacancia de Pedro Castillo, las últimas vacancias de Pedro Castillo, en las cuales nuevamente los jueces que no controlan la actividad fiscal empezaron nuevamente con este ritmo vertiginoso de detenciones preliminares, colaboradores eficaces, prisiones preventivas. De hecho, Pedro Castillo cae por eso. Cae porque un aspirante a colaborador eficaz refiere que ha dado dinero y lo hace entrar en pánico, logrando que cometa la torpeza de su vida de dar un golpe fallido de Estado, ¿no? Entonces, después de eso, creo que esto solo ha ido increciendo.
solo ha ido aumentando de intensidad. Y los pleitos dentro del Ministerio Público han marcado la agenda. Digamos, los que quieren tomar la Fiscalía de la Nación para, a través de las investigaciones, tomar el poder. Creo que ese es el punto más importante que debería guiar el faro del análisis, porque lo ponemos como que un poquito de costado, vemos el evento en sí mismo, pero no vemos el trasfondo, ¿no? Sí, yo plenamente de acuerdo con tu apreciación. Efectivamente, aquí hay una lucha por el poder, una lucha política. Y curiosamente se está desarrollando un ambiente no político. Pero si alguien tiene duda que lo que está pasando en el Ministerio Público no es un enfrentamiento de poderes, hay que ver nomás la actuación de Patricia Benavides, de Marita Barreto y los otros fiscales, etcétera, etcétera, acompañados por algunos jueces en este caso, para configurar un escenario de batalla campal. O sea, lo raro o lo típico del Perú en esta coyuntura es que la política se ha judicializado y los espacios del debate se trasladan del Parlamento o de la esfera pública a los ámbitos del Ministerio, de la Fiscalía, del Poder Judicial y ahora también de esta policía secreta que acompaña a la Fiscalía en sus casos, ¿no? Claro, entonces dentro de esa lucha en el Ministerio Público hemos visto al fiscal Villena salir indignado. Vaya, yo pensaba que los fiscales tenían que mantener una neutralidad lo suficientemente fuerte como para ser objetivos en la persecución del delito. Así es. Pero sale un fiscal Villena pregonando su indignación y además haciendo señalamientos que podrían hasta constituir adelanto de opinión. Es una situación que ha puesto en una situación muy delicada al Ministerio Público como ente persecutor del delito. Pero, ¿por qué se indigna el fiscal Villena? Se indigna porque han desactivado un grupo policial que estaba adscrito al equipo fiscal contra la corrupción del poder. Claro. Entonces, digamos que uno se puede preguntar, con toda la publicidad que ha tenido este equipo especial de la DIVIAC asignado al EFICOP, que es pues indispensable, ¿no? Como lo hemos visto con los chalecos y las combas y esposando a especialmente políticos, uno podría pensar que son irreemplazables, pero no es más que un órgano de apoyo al Ministerio Público. No solamente eso, el fiscal de la Nación interino, suplente, transitorio, el señor Villena, se indigna por gusto, porque es como si nosotros nos indignáramos o la policía se indignara porque mañana cambian pues la estructura del grupo anticorrupción y forman nuevas fiscalías y nuevos grupos de trabajo. Eso es parte de las reformas que se dan dentro de cada organismo. Y la Policía Nacional es un órgano autónomo también, no es parte del Ministerio Público. Así es. Y depende del Ministerio del Interior, es una instancia de gobierno cuya jefatura está ni más ni menos que en manos de quien ocupa la presidencia de la República. Entonces, molestarse porque aquí se hace un tipo de cambio no tiene ningún sentido, salvo que haya un interés especial en que Juan, Pedro y Pedrito estén en este negocio, porque ahí habría algo que preguntarse por qué. Efectivamente. Eso, no es eso. Entonces, tratando de llegar al tema que ha sido el tema del fin de semana, tenemos a un fiscal de la Nación indignado, ¿por qué? Porque han desactivado a la DIVIAC que le prestaba apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. ¿Es justa la indignación? La verdad yo creo que absolutamente Para no, nada. porque las fiscalías de lavado de activos, las fiscalías de extinción de dominio, las fiscalías de corrupción, las fiscalías de narcotráfico, tráfico ilícito de drogas, todos los días llevan a cabo incautaciones, detenciones, allanamientos con el apoyo de la policía. Claro, claro. ¿Y acaso esto significaba que el equipo de fiscales dirigidos por Marita Barreto se iba a quedar sin apoyo policial? No, solamente que iban a tener el apoyo policial que corresponde, porque en el caso específico de la DIVIAC había duplicidad de funciones. Habían dos grupos de la policía para hacer lo mismo. Ahora, fue oportuno
que el ministro del Interior, a instancia de la Presidenta de la República, desactive la DIVIAC horas antes de que se produzca la detención de su hermano, yo creo que fue un acto bastante torpe. Bueno, sí, seguramente, eso sí. Bastante torpe. Eso es un hecho que políticamente es evaluado y hay pues, opiniones a favor y en contra. Y de hecho le corresponde al Congreso determinar si van a profundizar la investigación, pero que eso sea un delito, yo creo que además, es demasiado. es parte de su competencia. Tú no Así puedes es. generar un delito a partir de una decisión Del ejercicio de tu competencial que competencia. está Así dentro de tus atribuciones. Es como si mañana cambian al fiscal Pérez, ponen a otro, arman otro grupo distinto al grupo anticorrupción, qué sé yo. Es parte de cómo se organiza el Ministerio Público y es parte de cómo se organiza la policía. Y por otro lado, hay que recordar que en todos los órganos jerárquicos, nunca las personas que son mandadas a diferentes lugares y funciones se quedan de por vida. No son cargos vitalicios, sino hay una renovación permanente. ¿Por qué? ¿Por qué a una persona, vamos a hablar del ejército, que lo manda a una región, no se queda 25 años? Porque después se empieza a generar determinados vínculos que ya no son tan positivos como al comienzo. Por eso la renovación es una condición sine qua non para que funcione la actividad con imparcialidad y con objetividad. Y la saca de los sentimientos que pueden generarse justamente cuando uno está en una práctica durante muchos años. Precisamente. ¿O no? ¿Es así? Definitivamente, y por eso es que hay la rotación permanente, por eso es que los policías no permanecen en el mismo lugar. Esa es la razón. El comisario lo cambia. Porque se generan vínculos, hay un enraizamiento y se generan los vínculos normales que se dan entre los seres humanos producto de la convivencia. Ahora, esto de los intocables, Ángel, que creo que has hecho muy bien en traerlo a la discusión, también empezó en la época de Vizcarra. Sí. ¿Ya? Estaban los fiscales Vela y Pérez, y recordemos que el fiscal Chávarri los cambia, como es su potestad. Porque el fiscal de la Nación puede cambiarlo. Como los nombró, los puede cambiar. Así es. Quien nombra cambia, quien cambia nombra. Pero recuerda que fue para un año nuevo que incluso Martín Vizcarra, entonces presidente de la República, viaja a Brasil para la asunción de mando de Jair Bolsonaro, pero regresa, ni siquiera se queda para la juramentación, para protestar, para encabezar una protesta pública por el cambio de los fiscales Pérez y Vela. Y entonces empezamos con la época, por eso te decía, estamos en el 2018, 19 nuevamente. ¿Por qué? Porque creamos la generación de los intocables. Funcionarios que deben permanecer en un puesto determinado porque si no hay un cataclismo. Y eso definitivamente ha pervertido el ejercicio de la persecución del delito. El tener policías a los cuales nadie puede tocar, el tener fiscales a los cuales tampoco se puede tocar. Y que además no producen ningún resultado y que nos tienen de show en show, es inaceptable. Y creo que con tanto tiempo en este plan de reyes o reyesuelos, en este caso, intocables en la policía, intocables en el Ministerio Público, tiene que acabar. Sí, simplemente decir, ya para vamos a pasar a los comerciales, decir que es lo menos institucional del mundo. Porque la institución funciona al margen de las personas. Esa es una buena institución. Así es. Pero cuando tú tienes que fijarte en determinadas personas, estás subjetivizando un accionar público y eso tiene consecuencias. Evidentemente, el lagarto Vizcarra tenía interés político en mantener a estos fiscales porque con ellos al final condujo al cierre del Congreso, a la muerte de Alan García, a meter preso a Keiko Fujimori y a la impunidad, total para él y para los que habían cometido los ilícitos en Lavallato. Bueno, volvemos en unos instantes luego de conversar aquí con Rosa Bartra sobre el acontecer nacional. Estimados amigos, en el intervalo conversábamos con Rosa Bartra sobre algunas secuencias de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo han durado los presidentes, los congresistas y cuánto tiempo duran estos personajes que algunos los consideran como ídolos y héroes? Efectivamente, mira, hemos pasado por Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, Merino, Merino, Sagasti,
Pedro Castillo, Dina Boluarte, 6 presidentes. 6 presidentes, 3 congresos, o sea, han sido 6 presidentes y 390 parlamentarios. Todos estos han rotado. Tienen que rotar por ley. Tienen que rotar por ley. Pero el fiscal Pérez, el fiscal Vela, el coronel Harvey Colchado no pueden ser tocados. 6 presidentes, o sea, eso, 390 congresistas, no sé cuántos ministros, deben ser ya incontables. Eso revela la anomalía. Un país no funciona así. No, en ninguna parte del mundo. Una sociedad democrática no se mueve con esos parámetros. Y los cargos de poder, porque por favor, el que tiene capacidad de enviarte a prisión, allanar tu casa, incautar tus bienes, impedirte que te muevas, que salgas del país, etcétera, etcétera, tiene poder. Anteriormente habían otros personajes en el siglo XX que eran los militares, que también se creían que depositarios del interés nacional, que tenían tanques, tenían bayonetas, tenían sables. Y cuando ellos querían que los civiles ya estaban fallando, los sacaban de lado y a uno de ellos se le ocurrió hacer una revolución, etcétera, etcétera. ¿En qué se basaba? En los tanques. En el poder de las armas, en el poder de los tanques. Bueno, estos personajes igual, ellos creen que tienen una ciencia infusa. Ellos conocen mejor la realidad y el derecho que nosotros y tienen estas armas de coerción con las cuales amedrentan, con las cuales meten preso, embargan, extinguen el dominio y generan 1000 abusos. O sea, es una posición inaceptable en una democracia que un grupo político, los caviares, utilicen estos mecanismos para imponer una superioridad que no la tienen en el movimiento popular ni en la representación parlamentaria. El derecho fundamental más importante después del derecho a la vida es el derecho a la libertad. Claro. Y ese derecho a la libertad se ha convertido en patrimonio de un grupo de fiscales, de un grupo de jueces que no controlan los pedidos de los fiscales y que les conceden todo lo que piden. Y entonces de pronto tú tienes en este momento, para aterrizar en la noticia de la semana, a personajes como el doctor Mateo Castañeda o el hermano de la presidenta Boluarte o el alias Conejo, sí, que en este momento están 10 días en detención preliminar con incomunicación. Que lo merecen, no lo merecen, que si deben investigarse, no deben investigarse, esa es una cosa. Y que se investigue y que se llegue a la verdad. Pero esto de una detención preliminar con incomunicación que los va a llevar probablemente a una detención, a una prisión preventiva de 36 meses, ya es inaceptable. Porque hay, mira, para cerrar esto, más peligroso que un culpable libre es un inocente preso. Sí, sin duda alguna. Y creo que en estos últimos 7 años en la que vivimos la dictadura de las peores, que es la dictadura ejercida desde los tribunales, hay muchísima gente que ha pasado por prisión sin tener ningún tipo de responsabilidad. Lo veo cada día en mi práctica profesional y eso tiene que terminar. Mira, y hay algo más. Yo tengo muchas razones para sospechar de la imparcialidad y la credibilidad de esta gente. Esta gente, acuérdate tú, tiene su debut en el año 18, 19, Así es. apoyando a quién, a Lagarto Vizcarra. Así es. Eran el brazo jurídico de la banda criminal de Lagarto Vizcarra, las lagartijas, que se encargaban de chuponear, de perseguir a los parlamentarios, porque también intervenían los teléfonos y salían los chats. O sea, eran unos campeones que con apoyo de cierta prensa que se prestó a eso, impusieron un ritmo. La historia se ha encargado de desenmascarar y ha puesto a Lagarto Vizcarra en su verdadero sitio. Es una escoria que ojalá vaya a prisión y en sea... su pantano. Pero los operadores policiales de Vizcarra están vivitos y coleando. Así es. Entre ellos el Conejo, que parece que tiene un pleito ahora con Colchado, pero eran parte del mismo equipo hasta donde yo recuerdo. Eran parte del mismo equipo. De hecho, de ese equipo, quien comandaba era el general Morán, entonces ministro del Interior de Martín Vizcarra. El que dio el golpe de Estado. Y que fue el que efectivamente dio el golpe de Estado, porque no fue con los militares, fue con los policías. Así es. Y con los policías dirigidos por Carlos Morán, que a la sazón es el padrino de Harvey Colchado. Así es. Así es. Y que es ahora el que está al frente de toda la ofensiva policial en contra de quienes investiga el equipo de fiscales contra la corrupción del poder. Ángel, yo tengo un hecho concreto que está ya incluso en el Ministerio Público con una sanción. A Heiner Alvarado lo detienen sin orden judicial.
El equipo de la DIVIAC Sí, lo pues. detiene sin orden judicial. Es que actúan como les da la gana. Actúan como les da la gana. Se sienten poderosos por encima de la Así ley. es, así es. ¿Y cuál es el camino? ¿En qué estado está esa...? Se presentó una tutela de derechos ¿Y ahí? y el fiscal superior se ha desistido. O sea, lo que sigue es la sanción para los policías que cometieron esa terrible arbitrariedad. Mira tú, entonces, ¿dónde está la protección de los derechos fundamentales? Exactamente. Hay gente que aquí se rasga las vestiduras, se va hasta los foros internacionales. Oh, sí. Activación de la Carta Democrática. Así es, y en este caso, donde se viola el derecho groseramente, como en las peores dictaduras. Esta forma de actuar a través de las policías era lo que hacían los nazis con la Gestapo. Y en la época de la Revolución Rusa era la Checa y la KGB. Entonces lo que tenemos aquí es una especie de KGB que empieza a empoderarse, una KGB criolla con los Colchado y Morán y compañía, que pretenden después tener poder. Y claro que lo han tenido. Si tú analizas la historia de la Unión Soviética, lo decía yo en la primera parte del programa, finalmente los últimos secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética eran gente vinculadas a la KGB, eran agentes secretos, eran los servicios de inteligencia los que terminan gobernando, y Vladimir Putin es un destacado miembro de esa camada que finalmente hoy es el actual presidente de Rusia. Es que administran información. Así es. Ahí es donde cobra relevancia Conejo, pues que era Claro. el chuponeador en la época en la cual tuve el honor de ser parlamentaria. Entonces, manejar información de interceptaciones ilegales, más la capacidad para poder determinar el destino de las altas autoridades, es lo que les ha dado un poder cada vez más grande, pues, y cada vez peor en realidad hay que utilizado. decirlo, aquí no estamos ante grandes policías que hacen grandes No, descubrimientos no, y no, que hacen no. grandes capturas. Estamos ante chuponeadores profesionales. Y peor ahora. En los tiempos de Humala compra unos equipos sofisticados Pegasus. llamados Constelación. Constelación. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, estos son los operadores de Constelación, que es una cosa válida para proteger a la seguridad del Estado, la seguridad nacional, contra el terrorismo, cosas así. Pero aquí lo utilizan para la lucha política, y eso es terrible que se permita y tenga carta de ciudadanía, cosas como esta. El primer ejemplo de eso fue precisamente el escándalo de los cuellos blancos del puerto. Así es. Escuchas telefónicas que fueron para un caso de narcotráfico, del cual nunca saben qué terminó, pero que al final lo que consiguieron los caviares con ese escándalo de los cuellos blancos del puerto fue tomar el sistema de justicia. Así es. Justificaron la creación de la Junta Nacional de Justicia. Liquidaron al Consejo Liquidaron al Consejo Nacional de la Magistratura. Así es, Nos hay que quedamos decirlo. más de un año sin Consejo Nacional de la Magistratura y nadie se murió por eso. Y tenemos una junta caviarizada que quiere caviarizar el Poder Judicial y el Ministerio Público, y en consecuencia generar un poder terrible contra todos los peruanos. Lo peor que nos puede pasar es que pasemos a una dictadura plena de los jueces. Lo peor que nos puede pasar. Ahí entonces nosotros seremos una república con un pronóstico peor del que tiene Claro, Venezuela. porque a los jueces y fiscales no son que no los eligen nadie, sino que no dan cuenta. No dan cuenta. Porque se supone que sus fallos son de conciencia. Así es. En Así cambio, es. al parlamentario, al político, te voltean, hay un escrutinio público. Del congresista, todos sus actos son públicos, Sí. todas sus reuniones son públicas. Del Ejecutivo, no. Y acuérdense que en el Ejecutivo solamente se elige al presidente. Y en el caso de Dina Boluarte ni siquiera la elegimos a ella. Ella cayó por la torpeza delincuencial de Pedro Castillo. Y ella, sin haber sido elegida directamente, es la que designa con su dedito a todos los ministros, que disponen todo el presupuesto. Entonces, estamos Claro, frente... más del 99%. Más del 99%. Y en el Poder Judicial se accede a través de la Junta Nacional de Justicia, o sea, esos 7 personajes colocados con una ley de escasa legitimidad, los designan ellos lo destituyen, es decir, la libertad de los 33 millones de peruanos va a estar sujeta a la voluntad y los designios de una Junta Nacional de Justicia de 7 miembros. Así es. Entonces, esta desigualdad en la transparencia, en la forma de elección, definitivamente tiene que ser analizada, reflexionada y cambiada. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería decir una reflexión ya final, ya estamos llegando a la culminación de nuestro programa, y decir que quien quiera ver en estas intervenciones un debate jurídico, procedimental, como hacen algunos colegas abogados que tratan de interpretar las cosas en un sentido o en otro, se equivocan rotundamente. Aquí
lo jurídico es pura jerga, es fórmulas vacías que sirven para expresar contenidos políticos en uno y en otro sentido. Es la verdad. El hecho que la política se judicialice significa que lo jurídico muere y se politiza. Lo único que tiene esta actuación de jurídico es las formas, las apariencias. ¿Te das Claro, cuenta? se sirven de Y las el contenido, apariencias. y el contenido es un contenido político perverso porque no es transparente, no es democrático y es autoritario. Pero hay que dar la lucha, Ángel. Ahora desde el foro jurídico estamos dando la lucha porque un país tan rico como el Perú no merece este proceso por el cual está pasando. Así que seguiremos dando batalla. Sí, pues esto es una cosa muy grave, ya lo hemos dicho varias veces, esto se llama la juristocracia, hay que estar advertidos porque la democracia, el sistema republicano que hemos construido durante casi 200 años puede perecer si es que permitimos que la KGB criolla de los Colchado y compañía termine pues manejando los asuntos de nuestro país. Ya lo vienen haciendo. Lo vienen haciendo. Ya lo vienen haciendo. Y hay que ponerle coto. Es Así la es. salvación de la República, digo yo, porque de lo contrario ya los resultados van a ser irreversibles. Y contra eso tenemos que estar prevenidos. Bueno, Rosa, ha sido realmente muy grato estar en una conversación tan importante. Espero que los amigos que nos han escuchado, que nos han visto, puedan hacerse alguna idea de la profundidad de los temas que estamos aquí tratando, el peligro que es para la vida de todos los ciudadanos y que podamos pues en consecuencia tomar conciencia para luchar por la libertad contra esta nueva forma de opresión que se está gestando en el país. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Ángela. Nuevamente, Gracias. muy a gusto contigo y nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles la sintonía y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, como ya es costumbre, Conversando con el Perú. Nos vemos. Chao.